Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre estilo APA. El día de hoy vamos a platicar acerca de las referencias. El listado de referencias, como bien sabemos, va al final de nuestro trabajo. Es decir, conforme vamos redactando y vamos agregando citas, recordemos, como vimos en el video anterior, que podemos ir agregando citas directas o textuales, o citas indirectas o paráfrasis, y al final del documento debemos generar nuestro listado de referencias, en el cual vamos a mencionar todas las fuentes que citamos en el texto. Estas son las características del listado de referencia. Deben organizarse en orden alfabético. No debe utilizarse viñetas ni numeración. Debe agregarse una sangría francesa o párrafo francés. En el caso de documentos digitales, debemos agregar el URL o el número DOI. Si es URL, preferentemente o recomendado, debe ir activo, es decir, en azul. Y en URLs muy extensas podemos utilizar programas que nos permiten acortarlas, como es el caso de Bitly. Aquí tenemos el ejemplo de una referencia, como de un artículo. Como podemos darnos cuenta, ya no se utiliza el recuperado de, ni tampoco la fecha en la que se consultó la información, salvo en formatos muy poco convencionales. La gran mayoría ya no requiere estos elementos. Ya no se requiere recuperado de, ni se requiere la fecha en la que se recuperó la información. Como podemos darnos cuenta, el hipervínculo está activo y esta parte es la sangría francesa o párrafo francés. Interlineado doble, alineación izquierda. En esta diapositiva podemos apreciar cómo confluye el universo entre citas y referencias. En la parte izquierda podemos ver lo que es nuestro texto, es decir, lo que nosotros vamos redactando, y en rojo las citas que vamos agregando. Como se darán cuenta, para las citas nunca se deben utilizar los nombres propios ni grados académicos, solamente el primer apellido de cada autor en el mismo orden en que aparecen en el documento que estamos citando. Aquí aparecen las citas, aparece el año, en el caso de citas directas o textuales aparece la página, y démonos cuenta cómo las citas confluyen. Esta sección de referencias va al final del documento. Démonos cuenta cómo confluyen las citas con el listado de referencias. Esa es la razón por la cual se pide que solo se utilice el primer apellido, para que haya sincronía entre la cita y la referencia, y que al momento de buscarla en orden alfabético sea muy simple. Como veremos, está ordenado en orden alfabético, y aquí podemos apreciar la sangría francesa o párrafo francés. Todo el texto debe ir en negro, aquí nada más lo marcamos en rojo para precisar las partes en las que confluyen las citas con las referencias. ¿Qué elementos debe construir o qué elementos debemos tener para poder construir una referencia? Estos 4 elementos: el nombre del autor, que responde a la pregunta ¿quién?; la fecha de la publicación, que responde a la pregunta ¿cuándo?; el título de la obra, que responde a la pregunta ¿qué?; y la fuente de la información, que responde a la pregunta ¿dónde? Siempre que contemos con estos 4 elementos, podremos construir una referencia sin ninguna dificultad. En la presentación que se te asignará o que puedes descargar en este mismo video, van a aparecer una serie de secciones en las cuales se encuentran unas tablas similares a las que vemos en pantalla. Se encuentran divididos por tipo de documento, en este caso publicaciones periódicas. Estas tablas sirven para que nosotros podamos construir nuestras referencias independientemente del tipo de documento del cual se trate, como pudiera ser un libro, una película, un video de YouTube, una infografía, una tesis, un video, un programa. Es decir, básicamente todo se puede citar y todo se puede referenciar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de estas tablas, donde se nos indica, a partir de la fuente disponible, la información que tengamos, es como vamos a ir construyendo nuestra referencia. Por ejemplo, en el año, si solo tenemos el año, vamos a agregar solo esto. Pero si tenemos mes y año, lo vamos a agregar en este formato. Y si además tenemos día, mes y año, lo vamos a agregar en este formato. Es decir, la función de estas tablas es irnos dirigiendo respecto a la información que tenemos y sobre todo el tipo de documento, cómo es que vamos a ir organizando la información. Por ejemplo, nos daremos cuenta que en publicaciones periódicas el título del artículo va en letras normales. Sin embargo, el título de la publicación es el que va en letras itálicas o cursivas. Si tenemos un DOI y un URL, siempre debemos darle preferencia al número DOI. En caso contrario, tomamos el URL.
cuando estamos trabajando con documentos digitales. Si son documentos físicos o impresos, no se pone nada en esta sección. Y para entender un poquito más cuál es la información que debemos agregar en esta parte, vamos a verlo detenidamente. Si nuestra revista tiene número de volumen, va en esta posición en letras itálicas o cursivas. Si la revista tiene un número o una secuencia numérica, va entre paréntesis y las páginas. Como nos podemos dar cuenta, las páginas solo va el rango de páginas en el listado de referencias. No se agrega la P ni la PP. Esto solamente se agrega en citas, no en el listado de referencias. Y el título va en itálicas o cursivas. A continuación, podemos apreciar algunos ejemplos de cómo es que se está trabajando a partir de esta tabla. Esta referencia se construyó a partir de la tabla anterior, como pueden darse cuenta. En el caso que nuestra publicación, nuestro documento no tenga algún elemento, simplemente lo omitimos. Si no tiene volumen, o si no tiene número, o si no tiene ninguno de estos dos elementos, simplemente los retiramos y avanzamos con los que sí tenemos.